La reforma laboral, de ella se habla mucho y abundantemente, pero muchas veces con poco acierto. Oímos hablar a sindicalistas, oímos hablar a empresarios, al gobierno, a la oposición, a periodistas, pero realmente muchas veces nos quedamos igual, no sabemos muy bien de qué nos están hablando. Quien sí sabe de qué se está hablando cuando se habla de reforma laboral es Íñigo Sagardoy, que es el coordinador de 100 preguntas sobre la reforma laboral, que él es abogado laboralista, presidente de Sagardoy Abogados, y ha coordinado un equipo para hacer frente a esta obra. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues quería empezar una pregunta un poco complicada en cuanto que no metemos en política. La reforma laboral tiene como uno de sus principales objetivos, y usted además lo dice en el libro, disminuir el desempleo en España. Sin embargo, desde que se aprobó, vemos que no es que haya empezado a crecer, sino que continúa creciendo sin parar. Bueno, yo creo que estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Realmente siempre se dice, y yo también lo corroboro, que una ley laboral en sí misma no puede crear empleo. Aunque nos imaginemos la mejor reforma laboral, la mejor ley laboral entre todos y nos pongamos de acuerdo, esta es la ley para crear empleo, aunque esa fuera la ley, sería muy complejo que por sí sola una ley creara empleo. Yo creo que la ley laboral en el mercado laboral es como la sal y la pimienta, una ensalada es fundamental, es indispensable, pero tiene que acompañarse de otro tipo de medidas y de estímulo. A día de hoy tenemos una situación muy crítica. Las empresas evidentemente se plantean muchas veces antes de contratar a un trabajador pues otras miles de alternativas, y aunque la ley laboral pudiera tratar de ese objetivo de conseguir que se contrate más, pues son al final los empresarios los que deben ver si hay confianza, si no hay riesgo, si hay crédito, etcétera, todo lo que sabemos todos para que se pueda contratar. También se ha producido con la reforma laboral, yo creo, un efecto que a lo mejor no se le ha dado demasiada importancia, y yo en el día a día, en la práctica profesional sí lo he visto, que al haberse aprobado en febrero y luego haber una tramitación parlamentaria en julio, yo creo que muchas empresas, pymes y grandes empresas, o sea, ya meto a todo tipo de empresas, estaban un poco a la expectativa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a esperar hasta la ley definitiva en julio, porque podría haber cambios, que de hecho los hubo, para ver si nos animamos a hacer alguna contratación. Entonces, a día de hoy, si le unimos la crisis y le unimos que es una ley recentísima, porque la ley se aprobó en julio, pues yo creo que los efectos de la reforma, que yo estoy convencido que serán positivos en el corto y medio plazo, los veremos probablemente más adelante. Pero habrá que esperar a que la crisis termine, ¿o va a empezar a generar empleo antes? Yo lo que creo que se ha producido en algunos aspectos, en otros no, es por lo menos un cierto parón de la destrucción de empleo tan masivo. Es decir, se sigue efectivamente destruyendo empleo, pero no en los niveles tan abruptos que teníamos, por ejemplo, si nos acordamos del año 2008-2009, que había unas caídas de empleo brutales, ¿no? Uno de los objetivos primordiales de la reforma, y eso realmente sí que era absolutamente necesario en nuestro país, y yo lo he vivido con empresas y en la práctica también en el despacho, es que se producía que una empresa, curiosamente, y llama mucho la atención, y eso no sucedía en Europa, tenía más fácil despedir a un trabajador que modificar las condiciones de trabajo. Ni una ni otra alternativa, evidentemente, es buena para un trabajador. Es decir, oye, si no quiero ni que me toquen mis condiciones ni que me despidan, clarísimamente. Pero ante la situación más traumática, que es el despido, pues la ley laboral, curiosamente en España, no facilitaba, y al revés, ponía infinidad de obstáculos para que un empresario optara por lo que parece que es más lógico y más natural, y que es más beneficioso, dentro de lo peor, más beneficioso para un trabajador, que es que se le modifiquen las condiciones. La reforma laboral, yo creo que el epicentro gira fundamentalmente en eso. Es decir, vamos a intentar que un empresario, ante una situación de crisis, si no tiene crisis, pues evidentemente no lo va a poder hacer, ante una situación de crisis, opte por una medida en principio menos traumática, aunque luego duela también, como puede ser la reducción salarial, la reducción de jornada, y mantenemos el empleo. Y eso, poquito a poco, se está produciendo, o por lo menos yo lo observo cuando estoy viendo casos en empresas que se están planteando estas medidas, ¿no? Le quería hacer una pregunta, ¿por qué en España
parece ser que este tipo de leyes destinadas a flexibilizar el mercado laboral, ir quitando poco a poco una herencia que muchas veces viene de una regulación laboral que a veces tiene elementos del franquismo, ¿por qué este tipo de leyes solo se emprenden en épocas de crisis, en épocas donde aumenta el paro? O sea, ¿por qué no se hace antes para evitar que se llegue a ese punto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá la mejor reforma laboral es una reforma preventiva, ¿no? Y en una situación de bonanza, pues quizás sería lo deseable decir, oye, vamos a establecer estos mecanismos para que el día de mañana, si viene una crisis, pues no se produzca una destrucción de empleo tan abrupta. Esto, efectivamente, lo han hecho otros países. ¿Por qué en Alemania, por qué en Italia, por qué en Grecia, en Portugal, las tasas de paro... Bueno, Alemania la dejamos hablado. En Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, las tasas de paro no son tan dramáticas como la española. Y me centro solo en Grecia. Porque curiosamente tendríamos una norma que efectivamente ya estaba aprobada antes, donde te decía que, bueno, oiga, usted si tiene una situación de dificultad, no acuda al despido, acuda a esa modificación, a esa flexibilidad, ¿no? Y cuando llegó la gran crisis, pues efectivamente esos países pues acudieron a esos mecanismos y se ve que no tenían esas tasas de desempleo como la tenemos en España. Es verdad que España tiene un componente adicional que es la contratación temporal, que la contratación temporal ha sido y tradicionalmente ha sido muy alta. Y claro, en una situación de crisis, quizá los primeros que es el que se extinguía el contrato, porque era mucho más barato, eran los contratados temporalmente, y eso afecta mucho a los niveles de desempleo, ¿no? También, bueno, vemos que en ocasiones son muy pocos los que conocen realmente cómo les afecta, puede afectarles la reforma laboral. Me refiero desde trabajadores a pequeños y medianos empresarios, porque el gran empresario siempre tiene un buen equipo jurídico alrededor que le va a aconsejar. Ni siquiera al gran directivo, al presidente, porque muchas veces está a otros niveles de la empresa, pero vemos que muchos no saben, que es lo que justifica o hace que tenga sentido su obra. ¿Y no cree usted entonces que las autoridades tenían que hacer un mayor esfuerzo por transmitir a la opinión pública en qué consiste, por lo menos las grandes líneas? Porque me da la sensación de que seguimos totalmente perdidos. Sí, hombre, las leyes efectivamente se dictan y luego tienen que calar, ¿no? Y tienen que calar en la realidad y una ley laboral que afecta prácticamente a todos, a los que trabajamos y tenemos la suerte de trabajar, pues al final, efectivamente... si por mucha ley que hagas en la teoría, si luego no se aplica, no se conoce, no cambia la cultura, en este caso la cultura laboral, la forma de aplicarla, no cambia tampoco la interpretación que hacen los jueces de esa ley, pues cualquier ley va abocada al fracaso. Entonces, es cierto que se requiere ese esfuerzo, se requiere ese mayor esfuerzo, y al final yo lo que creo es que si no hay un cambio de la cultura, y es el cambio de que se trata de propiciar con cualquier reforma, pues va a ser muy difícil que luego esa reforma tenga éxito. Sobre todo si además una ley no se aplica también con el buen propósito y con buena fe, y que realmente se utilice correctamente. Porque si no se utiliza correctamente, lo que va a pasar es que los tribunales van a decir, oiga, eso que está usted haciendo es incorrecto, está mal, es fraudulento, y por tanto se va generalizando la impresión de que la reforma no ha tenido fuerza o no se ha aplicado correctamente. Entonces sí que es cierto que se necesita una labor de pedagogía. Pero bueno, en los temas laborales prácticamente todo el mundo conoce a día de hoy, pues acudes a internet, acudes a sus derechos más o menos, a diferencia de otros años pasados, pues más o menos se conocen, ¿no? Hay muchos medios de conocerlos. Y bueno, es verdad que también las empresas deben saber qué herramientas tienen para aplicar correctamente la ley, ¿no? En varias de las cuestiones que ustedes tratan en esta obra, se afirma en determinadas cuestiones algo así como: esto es algo que no queda resuelto en la nueva norma. ¿Por qué ocurre esto? ¿El legislador no ha querido profundizar? ¿No se ha atrevido? ¿O cuál es el motivo de ciertas lagunas? Bueno, yo creo que una ley, cualquier ley, incluida la laboral, que sea 100% cerrada e intervencionista, que regule hasta el mínimo detalle qué va a suceder. Primero, yo creo que sería una ley totalmente invasiva y no sería muy difícil de hacer. Y segundo, va en contra de un Estado social y de derecho, ¿no? Donde realmente tiene que haber ciertas lagunas a la hora de interpretar una norma, ¿no? Eso sucede con todo tipo de normas, ¿no? Y bueno, para eso están luego los tribunales y bueno, para ir delimitando el camino correcto de la interpretación de la norma. Eso no
no creo que sea algo raro, sino es muy habitual en cualquier tipo de leyes, ¿no? Que quisimos consultar a los lectores de Periodista Digital para que nos lanzaran alguna pregunta que tuvieran. Entonces hay un lector que nos pregunta por su caso concreto y él nos cuenta que él trabajaba en el servicio de limpieza de un ayuntamiento desde 2001. El servicio fue privatizado 10 años después, en 2011. Él pasó como subrogado a la empresa privada que se comprometió en un documento a mantener todos sus derechos laborales adquiridos con anterioridad. Y nos plantea varias cuestiones. Una es relativa a la paga extra de 2013, que ya hemos visto que se va a mantener, con lo cual ya la respuesta no hace falta, nos hacía la pregunta antes de que se supiera. Sí. Y las otras dos son qué convenio se le debe aplicar, qué convenio colectivo, y la otra si se aplicarán los recortes como si fuera un trabajador público, aunque ya no lo es. No, ahí claramente si se ha subrogado de una empresa privada, sale del ámbito de la esfera pública, entonces se le va a aplicar el convenio colectivo de esa empresa, bien sea de convenio de empresa o bien sea convenio de sector. Si es el sector limpieza, probablemente sea el convenio del sector de limpieza, que hay muchos convenios provinciales del sector de limpieza. Entonces se le aplicará ese convenio y se le aplicará las condiciones laborales de ese convenio colectivo. Se olvidará de lo que tenía anteriormente. Si se le ha mantenido como mayor beneficio esos derechos anteriores, bueno, pues los mantiene y los tiene ahí como garantía. Pero a futuro se va a aplicar siempre lo del convenio que se le aplica a esa empresa, ¿no? O sea, se aplicaría los beneficios y para el resto de cosas el convenio. Exactamente. Digamos que incluso sale beneficiado respecto... Suele pasar en supuestos de subrogación de personal de una empresa a otra. Es muy frecuente que digan, bueno, pues bien por negociaciones con los sindicatos o bien porque la empresa unilateralmente lo decida, que se le mantengan las condiciones del anterior empresario, a efectos de que, bueno, pues que no pierda de alguna forma el estatus laboral que tenía. Eso es bastante frecuente. No, que este lector puede estar más o menos tranquilo. Puede estar tranquilo. Sí. Otra pregunta que nos han planteado es si una empresa firmó con el comité las condiciones ante un posible despido masivo, y lo hizo antes de la reforma laboral, no porque iba a haberlo, sino en el caso de que hubiera, y en el caso de un ERE que se produzca después, o que se esté produciendo después de entrar en vigor de la reforma laboral, ¿la empresa está obligada a respetar aquellas condiciones previas firmadas en 2011, por ejemplo, o puede ajustarse a las condiciones de la reforma laboral que no estaba vigente entonces? No, si ha habido un acuerdo colectivo, un pacto antes de la reforma, en respecto a esas condiciones se va a tener que mantener las condiciones pactadas, aunque fueran anteriores a la reforma. Lo que sucede es que si luego se inicia un procedimiento de despido colectivo tras la reforma, el procedimiento, la forma de negociar, el periodo de consultas, etcétera, va a ser conforme a la nueva ley. Pero las condiciones acordadas se le van a aplicar y se mantienen a futuro, vamos. O sea, las condiciones como las indemnizaciones... Eso se mantendría exactamente igual porque tiene valor tema muy técnico, pero tiene valor de fuerza de contrato, fuerza de ley, y se le aplicará para el futuro. O sea, eso no... El procedimiento cambia, pero no el contenido. Vemos que los convenios están saliendo constantemente. Es un tema que ha cambiado bastante. En la reforma, sí, los sindicatos, de hecho, critican, entre otras muchas cosas, que la nueva norma permita que haya empresas que se descuelguen de los convenios sectoriales. Pero al final tampoco queda, como decíamos antes, no queda muy claro ¿Qué es qué eso? empresas pueden, en qué condiciones, quién puede una pequeña empresa, puede una gran empresa, puede una mediana empresa. Explíquenos qué significa esto de descolgarse y quién puede hacerlo. Sí, vamos a ver, eso está pensado, dicho muy sencillamente, está pensado para una empresa, sea grande, sea pequeña, sea micro pequeña, para una empresa que realmente en un momento determinado no llegue, por temas económicos, a aplicar las condiciones del convenio colectivo que por ley se le tienen que aplicar. Un convenio colectivo en España, y es el único país en Europa, el único, un convenio colectivo tiene lo que se llama eficacia general, es decir, tiene fuerza de ley. Da igual que lo negocie, si se negocia y se convalida, se le aplica a todo el sector. Entonces, tú en otros países, ¿no? Dice, oiga, yo no soy miembro, por ejemplo, de esa asociación patronal y, por tanto, a mí lo que hayan negociado esos señores, me da igual, no se me aplica. En España no. Entonces, o los sindicatos no tienen... O los sindicatos no tienen representación suficiente. No. Exactamente. Yo no soy afiliado a ese sindicato, ¿por qué se me va a aplicar? Eso solo sucede en España. Y eso viene, es un tema que viene de la democracia, eso del inicio de la democracia. Entonces, al ser así y al tener fuerza de ley, claro, ahí hay un callejón sin salida, porque dice, oiga, yo es que en un momento determinado, y esto se ha producido a partir del año 2008 sobre todo, empresas que tenían pérdidas y por aplicación del convenio colectivo, que tiene fuerza de ley, tenían que subir el salario de sus trabajadores.
algunas empresas decían, bueno, a mí me da igual, yo aunque tenga pérdidas le voy a subir el salario a mis trabajadores, pero otras no podían. Entonces, para solucionar ese callejón sin salida, dice, oye, yo le abro la puerta y si usted tiene esa situación de crisis, pues puede establecer un procedimiento previa negociación con sus trabajadores o sus representantes, puede haber un procedimiento de lo que se llama vulgarmente descolgarse, es decir, de no aplicar el convenio colectivo de forma temporal. Y usted tiene que explicar por qué, tiene que negociar y bueno, y intentar llegar a un acuerdo, y si no llega a un acuerdo, bueno, pues estará a los tribunales también, ¿no? Entonces, de forma temporal dejo de aplicar el convenio colectivo en materia, por ejemplo, de salario, de incremento salarial. Oye, este año, el 2013, yo no quiero subir un 3% el salario de mis trabajadores porque no puedo, porque cierro la empresa. O en materia de jornada. En varias materias puedes dejar de aplicar. Es lo que se llama un poco el descuelgue. Y es más o menos así. Y ya una última cuestión. En su opinión, ¿qué ha fallado en esta reforma? ¿Ha quedado alguna cuestión importante pendiente? Yo creo que más que fallo, creo que se puede avanzar mal en algunos aspectos, sobre todo en materia de contratación. Yo creo que ahí podría avanzarse, y ayer mismo se anunció por parte del Gobierno que se va a avanzar en ese punto, que a mí me parece fundamental, que es un plan de choque de empleo juvenil en materia de contratación, utilizando distintos tipos de contratos, contrato para la formación, contrato de incentivos para el empleo, etcétera. Yo creo que ahí en materia de contratación y sobre todo dentro de la contratación, empleo juvenil, todavía queda recorrido y falta por hacer. Y otra materia que se ha tocado y ha mejorado, pero yo creo que también habría recorrido, sería el contrato a tiempo parcial. Cada vez más es más frecuente esta modalidad, el tiempo parcial. Para determinados colectivos y sectores es muy útil. Y en España la regulación del tiempo parcial a día de hoy todavía sigue siendo muy compleja. Vamos, resulta compleja para mí, me dedico un poco a esto, es muy difícil. Y en otros países el tiempo parcial está absolutamente implementado. Y la gente, bueno, pues ve como algo normal trabajar a tiempo parcial. En España todavía no, además en una economía del sector servicios todavía queda mucho recorrido por hacer. Quizá esos dos puntos son los que yo he echado más en falta, aunque el primero, ya digo, ayer mismo se anunció que se iba a combatir el tema del empleo juvenil. Vamos a ver. Pues bueno, pues don Íñigo Sagardoy, muchísimas gracias por haber venido a Pérez Digital a hablarnos sobre el libro y sobre todo sobre la reforma laboral. Muchísimas gracias por la invitación.